Hola, muy buenas. Soy José Manuel Ribeiro y vamos a intentar montar otra clase de física general. Estamos hablando, como sabéis, de cinemática. Antes os querría pedir disculpas porque decía que iba a intentar colgar unas fotos del encerado y por ahora pues no he sido capaz. Vamos a ver si en un próximo futuro lo consigo. También quería pediros otra cosa importante, que es que en el caso de que estas lecciones de ayuda os puedan resultar positivas, pues que se las paséis a otros compañeros o compañeras que pudieran estar interesados. Os estaría muy agradecido para que esto se difundiera lo máximo posible. Recordar que en la última lección terminábamos hablando de un movimiento particular, del movimiento rectilíneo, un movimiento muy importante. ¿Hay más movimientos? Por supuesto que hay más movimientos particulares. Uno, por ejemplo, muy interesante, es el llamado movimiento parabólico. Un ejemplo es un cañonazo. El proyectil de un cañón sale y ejecuta un movimiento parabólico. Tiene una piedra con un cierto ángulo y pasa lo mismo. Este movimiento importante es fácil de estudiar descomponiéndolo en dos movimientos rectilíneos. Imaginamos que el movimiento se produce en el plano XY y que en el eje X entonces tienes un movimiento uniforme con velocidad constante y en el eje Y tienes un movimiento uniformemente acelerado por la gravedad. Y así tienes esos dos movimientos que compuestos te dan el movimiento parabólico. No es muy difícil de seguir con lo que hemos explicado. Y os sugiero que vayáis a los libros que os citaba al principio del curso y allí pues seguro que sin grandes dificultades veis todo lo importante de este movimiento, la máxima altura que alcanza el proyectil, la máxima distancia, en fin, lo encontráis todo fácilmente. Y si tenéis algún problema ya sabéis que me lo podéis comunicar y lo intentaré resolver. Pero de todos esos movimientos particulares hay uno que tiene una importancia extra y es el movimiento circular, que es aquel en el que el objeto describe una circunferencia. Y es muy importante porque me permite introducir nuevos parámetros que no son esenciales, nuevos parámetros cinemáticos, pero que sí facilitan muchísimo el cálculo. Y esto, por supuesto, es muy importante. Y vamos a tratar de exponerlo en la siguiente lección. Poco a poco, no hace falta, como dije, siempre empacharlos. Sobre todo, profundizando en los conceptos, que es lo que yo estoy intentando. Fijaros, aquí he hecho una imagen, un dibujo de un objeto que está girando, se puede girar en dos sentidos. En el sentido de las agujas del reloj y en el sentido contrario a las agujas del reloj. En este caso está en el sentido contrario a las agujas del reloj. Y suponemos que está en el plano XY. La velocidad tangente a la trayectoria, como veis, y he dibujado aquí en rojo, que si describe un ángulo θ, pues entonces recorremos un trozo de la circunferencia que llamo S. Y he dibujado aquí en el eje Z un nuevo parámetro que le he puesto omega vector, y cuyo sentido físico se lo daremos ahora un poquito más adelante. Entonces está girando ese objeto, V ya sabemos que es tangente a la trayectoria, y entonces recordamos de las matemáticas sencillas que ese trozo, ese arco de circunferencia que llamamos S, es igual al radio de la circunferencia por el ángulo girado, por θ. Esta expresión es muy fácil de deducir con una regla de 3. θ está en radianes, θ está en radianes. Y sabemos que cuando
El arco es 2pi radianes, describe toda la circunferencia, que es 2πr. Entonces es muy fácil de hacer una regla de 3. Si con 2pi radianes describimos un arco 2πr, con teta radianes será S, y de ahí una regla de 3 te sale esta expresión que está aquí. Entonces la derivo. Diferencial de S, recordar, en cualquier movimiento, diferencial de S es igual a diferencial de R. R es el vector de posición, en este caso el radio de la circunferencia. Eso lo habíamos deducido para cualquier movimiento que se produzca. Pero en este caso, entonces, tenemos lo siguiente. Como hemos visto, aquí al derivar esta expresión, pues entonces tenemos que diferencial de S es igual a R es constante. Por lo tanto, me sale R diferencial de teta. R es constante, en este caso, de movimiento circular, módulo de R. Y entonces, recordando la expresión de que el módulo de V, velocidad lineal, es igual a diferencial de R, diferencial de T, R, por supuesto, módulo, pues entonces sustituimos aquí. V es igual a R, esta expresión, como veis, diferencial de S es igual a R diferencial de teta. Y me queda entonces que R diferencial de teta, diferencial de T. Y a diferencial de teta, diferencial de T, le llamo omega. ¿Qué significado físico tiene ese omega? Pues es lo que se llama la velocidad angular, que no es más que el ángulo girado por unidad de tiempo, o si se quiere, el ángulo girado cuando el tiempo tiende a 0. Y eso se da en radianes partido por segundo. Tenemos entonces que esta expresión que está aquí, que es escalar, módulo de V, módulo del radio de la circunferencia, del vector de posición, y el módulo de ese nuevo vector que hemos introducido omega, los podemos relacionar de forma vectorial con esta expresión. V vector es igual a omega vector, producto vectorial por R, que es el radio de giro, el radio de la circunferencia. Si lo veis aquí en esta imagen, está muy claro. Cuando hacemos el producto vectorial de omega por R, que evidentemente son dos vectores perpendiculares, aplicando la regla del sacacorchos, me sale un vector que es V en la dirección, evidentemente, de la tangente a la circunferencia, porque ya sabemos que el módulo de omega por R, evidentemente, es R por omega. Entonces se sube. Entonces, esta expresión es correcta. Y hemos introducido así lo que es el vector velocidad angular. Como digo, en radianes partido por segundo. ¿Qué importancia tiene esto? Pues que omega suele ser un parámetro cinemático fácil de medir. En los movimientos circulares tenemos dispositivos, aparatos para poder medir omega muchas veces. Y fijaros, sabiendo el radio de giro y conociendo omega, encontramos entonces lo que nos interesa, que es la velocidad lineal. Por eso es tan importante este nuevo parámetro. Y bueno, seguimos. Si hemos introducido esa velocidad angular, un paréntesis, esa velocidad angular, si es el movimiento circular en el plano XY, cuando están girando en el sentido contrario a las agujas del reloj, va en el eje Z hacia arriba. Si gira en el sentido de las agujas del reloj, entonces va en el eje Z, pero hacia abajo. Esto, recordarlo. Y sigo. Una vez introducido omega, es fácil introducir alfa, que va a ser lo que se llama la aceleración angular. Claro, va a ser por simpatía con lo que hemos descrito de V, pues evidentemente por analogía va a ser diferencial de omega, vector diferencial de T. Entonces, como evidentemente omega es un vector que está siempre en el eje Z, pues lo podemos expresar como su módulo omega por el unitario K. Y al derivar, K es constante, en este caso, me sale entonces diferencial de omega, diferencial de T por K. Y esto, evidentemente también, recordando lo que era omega, que era diferencial de teta, diferencial de T, lo puedo expresar como diferencial segunda de teta, diferencial de T al cuadrado por K. Dos formas de expresar esa aceleración angular, que vendrá dada en radianes partido por segundo al cuadrado. Ahora vamos a estudiar unos casos particulares
un caso particular que es muy importante. Muchos de estos movimientos circulares se producen con omega constante. Si omega es constante, V también es constante, porque acordaos, el módulo de V es constante, porque evidentemente es un vector V que está cambiando, por supuesto, de dirección y de sentido al ir girando en la circunferencia, pero su módulo es constante, porque su módulo es el módulo de R del radio por el módulo de omega. Si omega es constante, R es constante, el módulo de V es constante en ese caso. Y entonces recordamos, aceleración lineal. La aceleración que hemos introducido al principio es diferencial de V, diferencial de t, por definición. Entonces, recordando que V es igual a omega por R, me queda esta expresión, y como omega es constante, estamos en este caso, de que omega sea constante, me sale entonces omega vector diferencial de R vector diferencial de t. Pero diferencial de R vector diferencial de t es la velocidad, es el vector velocidad. Y entonces me sale esta expresión de omega vector V. Esa es la aceleración total, que es muy interesante, conocer la aceleración total como la velocidad total. Fijaros, en este caso, entonces, podemos expresar que A es igual, como hemos visto, el módulo de A, de la aceleración total. Pues el módulo de omega, estos dos vectores son perpendiculares, entonces el módulo de omega por el módulo de V. Pero ahora, recordando que lo tenemos arriba, lo que era V, tal como lo hemos introducido, es R por omega, pues me queda esta expresión, omega al cuadrado por R. Y si hacemos al revés, despejamos aquí omega, vemos que es V, módulo de V partido por el módulo de R, me queda esta expresión V2 módulo, o sea, el módulo de la velocidad al cuadrado partido por R. ¿No resulta esta expresión conocida? ¿No os lo recuerda? Cuando descomponíamos la aceleración en sus componentes tangencial y normal, nos salía que el módulo de la aceleración normal era V2 partido por R. En este caso es la aceleración total, pero claro, si el módulo de V es constante, como es este caso, con omega constante, me sale que la aceleración tangencial es cero, solo hay aceleración normal, que es precisamente la expresión que tenemos aquí, es decir, hemos vuelto a encontrar la expresión de la aceleración normal de cualquier movimiento, porque en cualquier movimiento curvilíneo, un trocito pequeño de ese arco se aproxima siempre a una circunferencia. Por eso salen las mismas expresiones. Y termino con la siguiente reflexión. ¿Y si omega no es constante? Pues si omega no es constante, V no es constante, hablo de el omega ya no es constante, vector. Pues entonces el módulo de V ya tampoco es constante. Ya tampoco es constante porque, claro, si va cambiando este omega, solo puede cambiar el módulo porque su dirección y sentido es z. Entonces, evidentemente, este módulo también cambia. Y entonces, en ese caso, hay también aceleración tangencial. Recordando que la aceleración tangencial es diferencial de V módulo diferencial de t, y recordando que V módulo es igual a R por omega, te queda entonces esta expresión. El módulo de R sí que es constante. Por lo tanto, te queda esta expresión R diferencial de omega diferencial de t. Pero diferencial de omega diferencial de t es el módulo de alfa, de la aceleración angular. Y te queda entonces que la aceleración tangencial es igual a R por alfa. Y así tenemos calculada también la aceleración tangencial, porque su dirección y su sentido, en este caso sabemos que es el de la velocidad. O sea que ya sabemos el eje y conocemos un módulo, pues conocemos la aceleración. Y como también conocíamos la aceleración normal, tenemos las dos componentes de la aceleración, que sumadas vectorialmente, me darán la aceleración total. Bueno, pues por hoy vamos a terminar. Yo creo que poquitas cosas más podemos hablar de la cinemática. Quedan hacer ejercicios, eso está en los libros, por supuesto, y si tropezáis con algún problema, pues yo encantado de que me lo consultéis y lo estudiaré, intentaré resolveros esas dudas. Antes de despedirme, dos cosas. Recordaros
que si os parece interesante estas lecciones, las paséis por favor a vuestros compañeros que pudieran estar interesados. Y ahora me voy a retirar y voy a dejar unos segundos que se vea bien el encerado para que toméis nota de todo lo que hemos hablado y podáis entender esas explicaciones. Hasta más ver.